Un niño huyendo de casa vio a un caballo atado llorando en el pantano, pero lo que encontró al acercarse no solo lo marcó para siempre, sino que desenterró un secreto que nadie debía descubrir. Suscríbete para más historias emocionantes que te pondrán la piel de gallina. El portazo resonó como un disparo seco en la casa de madera. Samuel corrió escaleras abajo, esquivando la silla que su padrastro había lanzado contra la pared. «¡No te quiero ver más en esta casa, mocoso!», gritó la voz ronca desde el comedor, entre botellas vacías y platos sin lavar. La lluvia comenzó a caer justo cuando Samuel empujó la puerta trasera y salió descalzo al patio de tierra. Cada gota se sentía como un golpe frío en la piel. No miró atrás. No esperó a que su madre apareciera. Sabía que no lo haría. El campo lo recibió con un olor a tierra mojada y pasto recién pisado, sus pies hundiéndose en el lodo, la camiseta empapada pegada al cuerpo y un nudo en la garganta que no lograba tragar. Caminó sin rumbo, siguiendo el ruido de la tormenta. Cada trueno le recordaba la última frase de su padrastro: «Eres una carga, como lo fue tu padre». Esa frase fue el detonante, el patrón, el quiebre. Cruzó un alambrado oxidado, se rasgó el pantalón en la pierna, pero no se detuvo. A lo lejos, los faroles del pueblo parecían luciérnagas atrapadas. Samuel sabía que no podía volver, no con ese hombre ahí, no sin saber por qué su madre no lo defendía. El primer cambio de ritmo llegó cuando, al borde del monte, algo se movió entre la niebla. Un sonido, no de animal salvaje ni de ave nocturna, era un sollozo. Samuel se detuvo. La lluvia amainaba y el viento arrastraba el lamento como si viniera de todas partes. Se adentró en el pantano sin pensarlo. El barro le cubría los tobillos, las ramas crujían, cada paso costaba más. Ahí lo vio, un caballo negro, atado con una cuerda gruesa a un árbol, con la cabeza gacha y el cuerpo temblando. Sus costillas se marcaban como surcos en su piel mojada. No había montura ni señal de dueño. Solo el animal, solo como él. Samuel se acercó con cautela, el corazón golpeando fuerte. El caballo alzó la vista. Sus ojos no mostraban miedo, sino una tristeza tan humana que el niño retrocedió un paso. «Tranquilo», susurró Samuel, como si pudiera entenderlo. «No voy a hacerte daño». El caballo no se movió, solo exhaló por la nariz, con un resoplido débil que levantó vapor en el aire frío. Una nueva duda se clavó en la mente de Samuel. ¿Quién deja un caballo amarrado en mitad del pantano, bajo la lluvia? El siguiente miniclímax se activó cuando escuchó un crujido detrás de él. Samuel giró, alerta. Una sombra se movía entre los árboles. Corrió a ocultarse detrás del caballo. Esperó. Nada. Solo ramas agitadas por el viento. Pero algo estaba mal. Volvió a mirar al animal. La cuerda no era común. Era de esas que se usan para atar animales rebeldes, hecha de cáñamo grueso con nudos marineros. Y en la base del árbol había marcas como si el caballo hubiese forcejeado por horas. Samuel tragó saliva. Su corazón no bajaba el ritmo. «No te puedo dejar aquí», murmuró más para sí mismo que para el caballo. Revisó los bolsillos. Tenía un pedazo de pan húmedo y la linterna que había tomado antes de salir. Nada útil para liberar al animal. «Volveré», dijo tocando brevemente el cuello del caballo. «Te lo juro». Corrió de regreso al sendero, guiado solo por el sonido lejano del río. El barro lo hizo caer 2 veces, pero se levantó. Sus pies sangraban, el frío calaba los huesos, pero algo ardía dentro de él, un impulso nuevo. Ya no era solo un niño escapando, ahora tenía un propósito. Mientras se alejaba, el relincho ahogado del caballo lo siguió como un eco, como una promesa no dicha, y el pantano, testigo mudo, guardó el secreto de ese encuentro. Por ahora. Samuel se detuvo al borde del agua, jadeando. El cuerpo le temblaba. No sabía si por el frío o por todo lo que acababa de ver. El pantano seguía allí, oscuro y espeso, como si escondiera secretos desde hace siglos. El caballo seguía en el mismo lugar. No se había movido, o quizás sí,
pero sin fuerzas para escapar. El lamento que había escuchado antes volvió, más claro esta vez. No era un sonido humano, pero tampoco parecía solo un animal. Era tristeza, una tristeza vieja, pesada, como si el lugar entero llorara con él. Samuel se acercó con más calma, pisando con cuidado entre raíces mojadas y barro que chupaba sus pies con cada paso. El caballo levantó la cabeza al sentirlo. No se asustó, solo lo miró, con esos ojos grandes, cansados, como si reconociera algo en él. «¿Qué te hicieron?», susurró Samuel, acercándose despacio. El animal tenía una herida seca en una de las patas. El lodo la cubría a medias. Su respiración era agitada, como si llevara horas luchando contra la cuerda que lo amarraba al tronco. Samuel se arrodilló a su lado. El olor a humedad, a cuero mojado y a sangre seca llenó el aire. Sintió un nudo en la garganta. No sabía nada de caballos, pero podía ver que ese no era un simple descuido. Lo habían dejado ahí a propósito. «No deberías estar solo», le dijo en voz baja, como si hablar en alto pudiera romper algo. Sacó el trozo de pan del bolsillo. Estaba húmedo, pero aún se podía comer. Lo ofreció con la mano extendida. El caballo lo olió primero, luego lo tomó con suavidad. Fue el primer momento de calma. Pero duró poco. Una rama crujió detrás de ellos. Samuel se giró en seco. La linterna se le cayó al lodo. Buscó con las manos temblorosas hasta encontrarla y apuntó hacia los árboles. Nada, solo sombras que se movían con el viento, pero algo no estaba bien. Sentía una mirada clavada en la nuca. El caballo también se puso tenso, como si reconociera ese sonido. «¿Hay alguien ahí?», preguntó Samuel con voz firme, aunque por dentro quería salir corriendo. Silencio, ni grillos, ni aves, ni lluvia. Solo el latido de su corazón en los oídos. Después de un minuto que pareció eterno, Samuel volvió a sentarse. No podía quedarse mucho tiempo más. Su madre probablemente ni había notado que se había ido, pero si su padrastro salía a buscarlo, no quería pensar en eso. Miró la cuerda. Era gruesa, resistente, no tenía con qué cortarla. El caballo tiraba de vez en cuando, pero sin energía. «Volveré mañana, te lo prometo. Te voy a sacar de aquí». El caballo lo miró fijo. Samuel sintió que esas palabras no eran solo una promesa para él, sino para sí mismo, como si en ese acto de liberar al animal hubiera algo que también lo liberaría a él. Cuando se levantó para irse, el pie le resbaló en el barro y cayó de rodillas. El pantalón se le empapó, pero ni se quejó. Miró el pantano por última vez, oscuro, silencioso, pero ahora no tan solitario. Al volver por el mismo camino, con la linterna parpadeando, una idea no dejaba de rondarle la cabeza. Alguien había dejado a ese caballo ahí para que nadie lo encontrara. ¿Y si volvía al día siguiente y ya no estaba? El miedo volvió a instalarse en su pecho, no solo por el caballo, sino porque intuía algo más grande, algo que no entendía del todo, pero que ya lo tenía atrapado. Y lo peor de todo es que no quería soltarse. El cielo seguía nublado cuando Samuel cruzó la plaza del pueblo con la cabeza baja y los hombros encogidos. La camiseta aún húmeda le pegaba al cuerpo y el barro seco en los tobillos comenzaba a picarle. Caminaba rápido, evitando miradas, como si cada paso lo acercara a un peligro que no sabía cómo enfrentar. Pasó frente a la panadería cerrada. La persiana estaba a medio bajar y el olor a pan horneado aún flotaba en el aire. Se detuvo. Dudó un momento y luego se metió por la parte trasera, donde la abuela Rosa, la panadera, solía sacar las sobras del día. Revisó la caja de madera que usaban para alimentar a los perros callejeros. Con algo de suerte, ahí estaba: 3 piezas de pan duro, una galleta rota y un bollo de maíz que olía a viejo, pero aún servía. Las tomó rápido, como si robar fuera más grave si lo pensaba demasiado. Antes de salir, una voz le heló la sangre. «Samuel, ¿eres tú?». Se giró. Era la abuela Rosa, con las manos en la cintura y una ceja levantada. «¿Qué haces aquí, niño?».
Samuel se quedó quieto. No podía mentirle a ella. Le caía bien desde chico, pero tampoco podía decirle la verdad. «Tengo hambre», murmuró sin levantar la vista. La mujer lo miró unos segundos. Luego, con un suspiro, se acercó y le puso en la mano una bolsa con más pan. «Toma, pero mañana vienes a barrer el patio, ¿eh?» Samuel asintió en silencio, con un nudo en la garganta. Corrió antes de que ella preguntara más. Salió del pueblo por el mismo sendero que la noche anterior. La lluvia ya había parado, pero el cielo seguía pesado, como si no hubiera decidido si iba a romperse otra vez. El camino estaba más seco, aunque los charcos seguían brillando entre los pastizales. Cuando llegó al pantano, el aire olía a agua estancada y musgo. El caballo seguía ahí. «Tizón», se dijo Samuel. Ya tenía nombre. Se lo había ganado. «Volví», le dijo. Apenas cruzó el claro. Tizón movió las orejas y levantó la cabeza. Lo reconocía. Eso fue suficiente para que el corazón de Samuel latiera un poco más fuerte. Se acercó despacio, sacó un trozo de pan y lo extendió. «No es mucho, pero es lo que hay. Mejor que nada, ¿no?» El caballo comió sin apuro, como si supiera que no tenía que apurarse. Samuel se sentó junto a él, sobre una raíz seca, y lo observó en silencio. La cuerda seguía ahí, tensa, cruel. Lo ataba al árbol como si fuera un castigo. «No sé quién te hizo esto, pero no está bien», murmuró. «Nadie debería estar atado así, ni tú ni yo». Un golpe seco rompió el momento. Fue un sonido breve, pero claro, como una piedra cayendo al agua o algo más. Samuel se puso de pie en un segundo con la bolsa apretada contra el pecho. Escaneó el borde del pantano. Nada, solo árboles, solo sombra. «Mañana vengo con algo para soltarte», le dijo al caballo con el pulso acelerado. «Te lo prometo, aunque tenga que buscar un cuchillo viejo o cortarlo con los dientes». Tizón resopló como si aprobara la idea. Samuel retrocedió lentamente. Tenía que irse antes de que oscureciera, pero ahora sentía algo distinto. Ya no era solo compasión, era responsabilidad y miedo. Porque cada vez que regresaba, algo en ese pantano le decía que no estaba solo, que alguien más sabía que él estaba ahí y que no lo quería cerca. La ventana de doña Elvira daba justo a la calle de tierra que llevaba al campo. Desde ahí había visto pasar generaciones enteras, gente que llegaba, otros que se iban sin avisar y algunos que desaparecían sin dejar huella. Esa mañana, con el mate en la mano y el gato enredado en los pies, lo vio pasar otra vez. Samuel, el hijo de Marta, descalzo, con la ropa sucia y una bolsa en la mano. Caminaba rápido, con los hombros caídos y la mirada al piso. No era la primera vez que lo veía solo, pero sí fue la primera vez que sintió ese nudo en el pecho. «¿A dónde vas, criatura?», murmuró entre dientes, mientras seguía con la mirada la silueta del niño. Elvira dejó el mate sobre la mesa y corrió la cortina un poco más. Samuel cruzó la calle y se perdió entre los árboles del borde del pueblo, justo donde empezaba el sendero viejo. Ese que nadie usaba desde que los chicos del barrio decían haber visto cosas raras en el pantano. No le gustó, nada le gustó. Cerró la ventana con fuerza y se quedó de pie, pensando. Marta, la madre del niño, ya no era la misma desde la muerte de su esposo. Se encerró en casa, dejó de hablar con medio mundo y después llegó ese hombre, el nuevo. A Elvira nunca le gustó cómo la miraba ni cómo trataba a Samuel. Muy callado, muy seco, y cuando el niño pasaba frente a su casa, casi siempre iba con moretones nuevos. Esa noche, el presentimiento creció como una espina. Sacó una libreta vieja del cajón y anotó la hora. 10:22 AM. Samuel fue hacia el sendero del pantano. Iba solo. Segunda vez en 2 días. No sabía bien por qué lo hacía, pero algo en su cuerpo le decía que lo anotara todo. Ya había aprendido, a la mala, que en este pueblo, si uno no guarda pruebas, la gente se olvida rápido.
Más tarde, cuando bajó el sol y el pueblo quedó en silencio, escuchó ruidos afuera. Salió al patio trasero y vio entre las ramas una silueta que volvía por el mismo camino. Era él. Samuel regresaba más sucio que antes, con el pantalón rasgado y una rama enredada en el cabello. Caminaba lento, como si le pesara el cuerpo o el alma. «¡Samuel!», alcanzó a decir en voz baja, pero el niño no la escuchó. Siguió derecho sin mirar a los lados. Elvira se quedó inmóvil. Algo no cerraba. Ese lugar al que iba no era un campo cualquiera. Nadie iba al pantano por gusto. Ni siquiera los perros se acercaban a esas aguas. Volvió a entrar, cerró con llave y fue directo al cuarto donde guardaba las cosas de su hijo. Tomó un álbum, lo abrió y ahí estaba, la foto de Leo, su niño desaparecido, de pie junto al río, con apenas 10 años. 10 años, la misma edad de Samuel. La coincidencia le apretó el pecho. Al día siguiente, doña Elvira se sentó junto a la ventana desde temprano, con la libreta lista. Sabía que Samuel volvería a pasar, y esta vez pensaba seguirlo. No iba a perder a otro niño, no otra vez. Samuel llegó al pantano antes de que el sol terminara de subir. El rocío aún cubría las hojas y el barro seguía fresco bajo sus pies. El lugar tenía un silencio espeso, como si el aire cargara secretos, pero él ya no lo sentía ajeno. Ese rincón olvidado del mundo se había convertido en su refugio. El caballo seguía allí, amarrado al mismo árbol. Estaba más tranquilo, aunque su cuerpo seguía tenso, como si todavía esperara algo malo. «Buenos días, grandote», saludó Samuel, dejando su mochila en el suelo. «¿Dormiste mejor que yo?». El animal resopló, un sonido leve, pero suficiente para arrancarle una sonrisa. Samuel se sentó a su lado, sacó un pedazo de pan envuelto en un trapo y lo partió con las manos. «Hoy te traje uno más blandito», dijo mientras extendía el trozo. «Es lo único que pude sacar sin que la abuela Rosa me mire raro». El caballo comió con calma. Lo observaba con esos ojos oscuros que parecían entender más de lo que cualquier persona diría. Samuel lo notaba, sentía esa conexión silenciosa, como si cada vez que hablaba, el animal lo escuchara de verdad. «Te tengo que poner un nombre», dijo mientras lo acariciaba entre las orejas. «No puedo seguir diciéndote caballo. Eso no está bien». Pensó unos segundos. Miró su pelaje negro, brillante a pesar del barro, y la forma en que parecía brotar humo de su aliento en el frío de la mañana. «Tizón», dijo finalmente, «así te voy a llamar, como los pedazos de leña que siguen calientes después del fuego». El caballo parpadeó lento, como si aceptara el nombre. Samuel sonrió. Sentía que por primera vez en mucho tiempo algo le pertenecía. No en el sentido de propiedad, sino en el de vínculo. Como si ese animal, maltratado y dejado a su suerte, hubiera estado esperándolo. «Mi papá tenía un caballo», contó de repente. «Se llamaba Relámpago. Era más blanco que la leche. Me subía con él al lomo cuando era chiquito, hasta que un día ya no volvió a casa». El silencio lo envolvió unos segundos. No lloró, pero bajó la mirada. «Mi mamá dice que se fue por trabajo, pero nunca más nos escribió. Y cuando lo nombramos, se le quiebra la voz. Así que dejé de preguntar». El viento movió las ramas suavemente. El pantano parecía escucharlo también. Después llegó él, el que está ahora en la casa. No le gusto, no me habla, solo grita. Y cuando se enoja se le nota en los puños. Se cayó. El nudo en la garganta volvió, pero lo empujó con un trago de aire. «Por eso me escapé, pero no sé cuánto tiempo pueda seguir viniendo», admitió. «Si mi mamá se da cuenta, o si él me sigue, capaz me deja sin piernas». Tizón se movió un poco. Dio un paso hacia adelante, tenso por la cuerda. Samuel lo miró con preocupación. «No te esfuerces. Ya voy a conseguir algo para soltarte. Lo juro». Se levantó y caminó alrededor del árbol, revisando los nudos. Eran gruesos, apretados, pero empezaban a aflojarse con la humedad.
Era cuestión de días o de una buena herramienta. Entonces, un crujido. Samuel se congeló. Miró hacia los árboles. Otra vez ese sonido, como ramas pisadas. Se giró, apuntó con la linterna, pero no vio nada. «Tengo que irme», susurró. «Pero vuelvo. No te dejo solo». Agarró la mochila y salió por donde había venido, el corazón latiéndole rápido. Tizón lo siguió con la mirada, quieto, en silencio, y entre los árboles unos ojos seguían cada paso. Don Mateo madrugaba todos los días, no por gusto, sino por costumbre. Había vivido toda su vida en ese rincón del pueblo y conocía cada piedra, cada árbol, cada sonido del monte. Por eso, cuando esa mañana vio las huellas marcadas en la tierra húmeda, supo que algo no cuadraba. Se agachó con dificultad, refunfuñando por el dolor en la rodilla, y examinó las pisadas. No eran de animal, eran pasos pequeños, descalzos, y bajaban directo hacia el pantano. Su pantano. Frunció el ceño y miró a su alrededor. Nadie, solo el susurro de los árboles y el murmullo lejano del agua estancada. Las hojas recién pisadas crujían con un eco sordo bajo sus botas. Siguió las marcas unos metros más, hasta que desaparecieron en la zona donde la maleza crecía más densa. «¿Quién demonios se está metiendo aquí?», murmuró para sí mismo. Volvió sobre sus pasos mascando rabia. Sabía que no era casualidad. Ese lugar no aparecía en los mapas. Nadie iba ahí, y menos desde lo que pasó hace años. Él se encargó de eso. Cerró los accesos, dejó crecer el monte, hizo correr rumores, lo que fuera necesario para que el pantano quedara en el olvido. Pero ahora alguien lo estaba rompiendo. Esa noche no durmió. Se quedó sentado en su porche con una linterna en una mano y una escopeta apoyada junto a la puerta. Cada tanto se levantaba, caminaba hasta el alambrado y revisaba con la mirada el borde del terreno. Nada, ni un ruido, solo la maldita idea dándole vueltas en la cabeza. Y si alguien sabía, no era cualquier pedazo de tierra, allí guardaba más que barro y mosquitos. Guardaba silencio, y ese silencio, si se rompía, podía arrastrarlo todo. Al día siguiente volvió temprano al mismo lugar. Las huellas eran nuevas, esta vez más marcadas. Incluso notó restos de pan sobre una piedra. Comida. Alguien alimentaba algo, o a alguien. Siguió caminando y entonces lo vio. Lejos, entre los árboles, apenas visible entre el follaje, estaba el caballo. Su caballo. Apretó la mandíbula. Lo había dejado ahí para que nadie lo encontrara. No quería venderlo, ni regalarlo. Ese animal no servía más. Había visto demasiado, y sin embargo, ahí seguía, vivo, atado y con compañía. Don Mateo se agachó entre los arbustos. Algo se movía cerca del animal. No pudo ver quién era, pero escuchó una voz de niño, tranquila, como si hablara con un amigo. Su sangre se heló. Se retiró despacio, sin hacer ruido, y volvió a su casa por la parte trasera del terreno. Una vez adentro, cerró con llave y se sentó en la oscuridad, solo con la respiración entrecortada y el corazón latiéndole fuerte. Ya no era una sospecha, era real. Alguien se estaba metiendo donde no debía. Tomó el teléfono viejo que tenía colgado en la pared y marcó un número. «Oye, tenemos un problema», dijo en voz baja con los dientes apretados. «Un mocoso se metió al pantano. Está con el caballo. Hay que hacer algo antes de que hable». Colgó. Miró por la ventana. Ya no se trataba de espantar. Ahora se trataba de borrar todo, antes de que alguien recordara lo que tanto tiempo le costó enterrar. La casa olía a humedad y a ropa vieja. Samuel entró en silencio, como si el eco de sus propios pasos pudiera delatarlo. Su madre dormía en el cuarto con la puerta apenas entornada. El televisor seguía encendido, repitiendo la misma novela de fondo, aunque ella ya no la veía, ni la escuchaba. Solo dormía, o se escondía del mundo. Él cruzó la sala sin hacer ruido, esquivando los papeles tirados y una taza con café seco que llevaba días en la mesa.
Fue directo al armario del pasillo, ese donde se guardaban cosas viejas, frazadas, fotos, objetos que nadie tocaba desde que su papá se fue. Buscaba algo. No sabía qué exactamente, tal vez una excusa para quedarse, tal vez una señal de que su madre aún lo recordaba como su hijo. Entre una pila de cuadernos encontró un diario. La tapa de cuero estaba gastada y tenía una flor seca pegada con cinta en la primera hoja. Samuel lo abrió con cuidado. Las letras eran de su mamá, redondas, ordenadas. Empezó a leer: «Querido amor». Hoy Samuel dijo su primera palabra. No fue mamá ni papá, fue luz. Creo que por fin algo bueno brilla en mi vida. Samuel parpadeó. Siguió leyendo, con el corazón latiendo cada vez más fuerte. A veces lo miro dormir y me pregunto si merezco tanta paz. Él no sabe que soy débil, que a veces lloro cuando lo dejo en la cuna. No quiero que crezca y descubra quién soy de verdad. Se le hizo un nudo en el estómago. Siempre había pensado que su madre era fría, lejana. Nunca la había visto llorar. Nunca la había escuchado hablar con cariño de nada. Hoy discutí con Mario otra vez. No entiende que no es el padre de Samuel. Me pidió que lo críe más duro, que lo haga hombre. No sé si puedo soportarlo, pero no tengo a dónde ir. Esa línea lo golpeó como un ladrillo en el pecho. Cerró el diario de golpe. Se quedó sentado en el suelo, con el cuaderno apretado contra el pecho. Afuera la lluvia empezaba a caer de nuevo, suave al principio, como si el cielo también se quebrara por dentro. No sabía qué hacer con todo eso. No podía odiarla, no del todo, pero tampoco podía perdonarla tan fácil, porque mientras ella escribía esas palabras, en la casa nadie las decía. Él creció solo, con silencios, con gritos, con miedo. Se levantó con el diario en la mano. Lo metió en la mochila, como si necesitara llevárselo para entenderla mejor desde lejos. Quizás, entre esas páginas, encontraría lo que ella nunca pudo decirle. Antes de salir, se asomó a su cuarto. Su madre seguía dormida, con el brazo colgando al borde de la cama y la cara hacia la pared. Parecía otra persona, frágil, pequeña. Samuel bajó la vista. «Yo también tengo miedo», susurró. «Pero no me voy a rendir». Cerró la puerta con cuidado, la mochila en la espalda, el diario adentro y un nuevo peso sobre los hombros. Pero también algo distinto, un hilo invisible que lo unía a ella. Una verdad que, por dolorosa que fuera, al fin estaba saliendo a la luz. Samuel cruzaba la calle con la mochila al hombro cuando la voz lo detuvo, seca pero clara. «Samuel, ven para acá un momento». Se paralizó. Reconoció de inmediato a doña Elvira parada junto a su portón, con la mirada fija y los brazos cruzados. Llevaba su delantal de siempre y una expresión que no se sabía si era de enojo o de preocupación. Samuel dudó. Dio un paso atrás. Elvira lo vio. «No te voy a regañar, niño. Solo quiero hablar». Pero él giró sobre sus talones y salió corriendo calle abajo, como si lo persiguiera un perro bravo. El corazón le latía con fuerza, no por el esfuerzo, sino por el miedo. No estaba preparado para dar explicaciones. No sabía si ella había visto algo, si sabía de Tizón o peor, si lo iba a delatar. Se escondió detrás de un árbol en una calle lateral. Se quedó quieto, esperando. Nadie lo siguió. Después de unos minutos, cuando la respiración se le calmó y la adrenalina bajó, una duda le empezó a dar vueltas. ¿Y si de verdad no quería regañarlo? ¿Y si era una de esas pocas personas que escuchaban? Volvió. Caminó despacio. Elvira ya no estaba en el portón, pero la puerta de su casa seguía abierta. Tocó apenas con los nudillos. La mujer apareció en la entrada como si lo hubiera estado esperando. «¿Ves? Sabía que ibas a regresar». No dijo nada más. Le hizo seña con la mano para que entrara. Samuel dudó un segundo. Luego pasó al pequeño recibidor. La casa olía a menta y lavanda. Todo estaba ordenado, con fotos antiguas en las paredes y una calma que se sentía distinta al resto del pueblo. Elvira lo llevó a la cocina y le sirvió un vaso de agua. «Toma, estás todo sudado».
Samuel lo aceptó, aunque tenía más nudos en la garganta que sed. «¿Qué estás haciendo allá en el monte, hijo?», preguntó ella, sentándose frente a él con voz serena. Él tragó saliva. No respondió. «Te he visto 3 veces cruzar por el camino viejo. Nadie va por ahí, a menos que tenga algo que esconder. Y tú no pareces tener maldad, pero sí estás huyendo de algo». Samuel bajó la mirada, apoyó el vaso sobre la mesa sin mirarla. «Hay un caballo», murmuró. «Alguien lo dejó atado en el pantano. No sé quién. Está herido. Lo estoy cuidando». Elvira no se sorprendió, solo suspiró. «¿Y por qué tú?». «Porque nadie más lo haría». La respuesta salió sola, con una fuerza que él mismo no esperaba. Elvira lo miró largo rato, no como quien juzga, sino como quien recuerda algo. «¿Sabes, Samuel? Mi hijo también se metía por esos caminos. Le gustaban los animales, el monte, la soledad. Siempre decía que los bichos lo entendían más que la gente. Un día salió y no volvió». Samuel levantó la cabeza, no sabía qué decir. «Nunca lo encontraron», continuó ella. «Pero yo nunca dejé de buscarlo». El silencio llenó la cocina. Solo el reloj en la pared marcaba el paso del tiempo. «Yo no sé qué viste allá, ni quién dejó ese caballo», dijo Elvira al final. «Pero si decides contarme más, no lo voy a repetir, te lo juro». Samuel asintió apenas. Luego se levantó. «Gracias por el agua», dijo, antes de salir. Elvira lo siguió con la mirada desde la ventana. Lo vio alejarse y en su pecho algo se movió. No era solo preocupación, era esa sensación que aparece cuando las piezas empiezan a encajar, aunque todavía no sepas del todo qué forma van a tomar. En los pueblos chicos no hace falta mucho para que la gente empiece a hablar. Basta una mirada rara, una puerta cerrada a destiempo, o el simple silencio de alguien que antes saludaba y ahora ya no. Y don Mateo tenía todas esas señales. En la tienda de don Rubén, mientras pesaban papas y cebollas, se empezó a notar. «¿No lo han visto raro al viejo Mateo?», preguntó Clara, bajito, pero con esa intención de que la escuchen. «¿Raro cómo?», dijo otra, acomodándose el bolso. «Ayer lo vi salir del monte con la ropa toda embarrada, y no venía con machete ni nada. ¿Qué hace ahí a esa hora? Dicen que tiene algo escondido en ese terreno», agregó Rubén sin despegarse de la balanza. «Antes iba con sus perros, pero ahora va solo y vuelve siempre mirando para todos lados». Las palabras fueron rodando como piedritas en una pendiente. No eran acusaciones, todavía no. Eran esos comentarios en voz baja, en los pasillos, en las mesas de la plaza, en la panadería. Cosas que se dicen por decir, pero que calan hondo. ¿Se acuerdan de aquel chico que se perdió hace años? Leo, el hijo de la viuda Elvira. No empieces con eso, mujer. Solo digo que desapareció cerca del mismo terreno. Y Mateo era uno de los pocos que andaban por ahí en ese entonces. La duda quedó sembrada. Esa misma tarde, doña Elvira escuchó parte de esos comentarios mientras compraba pan. Se quedó quieta sin decir nada, pero por dentro sintió un escalofrío. No era la primera vez que escuchaba algo así, solo que esta vez había algo diferente. Samuel, ese niño que no tenía nada que ver con su hijo, pero que de pronto empezaba a abrir viejas heridas y quizás viejas verdades. Esa noche, Elvira se sentó frente a su cuaderno. Anotó fechas, nombres, lugares. Cosas que años atrás parecían no tener conexión y ahora empezaban a formar una telaraña. Mateo, el pantano, Samuel, el caballo, Leo, silencio. Don Mateo, por su parte, empezaba a notarlo también. La gente lo saludaba menos. Algunos lo miraban demasiado, otros lo evitaban por completo. En la carnicería, el carnicero le entregó la carne sin mirarlo a los ojos. En la plaza, los niños dejaron de correr cuando él pasó, y en la iglesia, la señora del banco de atrás se cambió de asiento. Sabía lo que venía, lo había vivido antes, en otro lado.
La sospecha era como una mancha de aceite, se pegaba, se esparcía y ya no salía con nada. Pero esta vez no iba a esperar a que lo acorralaran. Esa noche caminó hasta el cobertizo del fondo de su terreno. Abrió la puerta despacio, revisó el interior y movió algunas cosas con prisa. Sacó una caja de madera, la envolvió en una lona vieja y la enterró más profundo entre raíces húmedas. «Si alguien viene, no encontrará nada», murmuró, respirando agitado. Afuera, el viento soplaba con más fuerza. Las ramas se golpeaban unas con otras, como si susurraran lo que la gente todavía no se atrevía a decir. Los rumores ya estaban en el aire, y cuando eso pasa en un pueblo como ese, lo inevitable es que alguien, tarde o temprano, se anime a preguntar en voz alta. La tormenta había llegado sin avisar. Samuel despertó con el retumbar de los truenos y el golpeteo de la lluvia contra el techo de zinc de la casa abandonada donde solía resguardarse. El viento arrancaba hojas y ramas, y el barro del camino se había transformado en un lodazal traicionero que casi le hizo caer cuando salió a revisar que su mochila estuviera a salvo. El cielo aún estaba gris cuando llegó al pantano. Todo estaba diferente. El barro estaba más espeso y resbaladizo. Los charcos formaban espejos que reflejaban un mundo extraño, y un olor a tierra húmeda y madera podrida se mezclaba en el aire. Samuel avanzaba con cuidado, mirando el suelo. Algo en su instinto le decía que algo había cambiado. Cuando llegó al árbol donde Tizón había estado amarrado, se quedó congelado. Las sogas colgaban flojas, desgarradas en varios puntos. Los nudos que él había observado, firmes y retorcidos, ahora estaban abiertos, rasgados como si alguien o algo hubiera luchado con fuerza para liberarse. «No», susurró con un hilo de voz. Se arrodilló y tocó las sogas, sintiendo la humedad y los restos de barro pegado a la cuerda. Su corazón se aceleró. Fue entonces que lo vio. Manchas rojas en la tierra, pequeñas pero claras, entrelazadas con el barro. Sangre, no mucha, pero suficiente para hacer que Samuel tragara saliva y un escalofrío le recorriera la espalda. «Tizón», dijo, casi sin respirar. «¿Qué te pasó?» Levantó la vista y buscó entre los árboles, entre la maleza, entre los reflejos del agua estancada. Nada. El caballo no estaba. El pánico comenzó a crecer dentro de él. Primero fue incredulidad, luego preocupación y finalmente miedo. Algo le decía que no había sido solo el azar lo que liberó al caballo. Alguien había estado ahí, alguien con prisa, con fuerza, alguien que sabía lo que hacía. Samuel empezó a caminar por el borde del pantano, pisando con cuidado el barro y los charcos. Revisó los arbustos y cada árbol cercano. Nada. Solo ramas rotas, barro removido y la sensación de que estaba solo, pero observado. El recuerdo de la voz de doña Elvira volvió a su mente. «Nunca dejes de mirar, Samuel, nunca». La idea de que ella tuviera razón lo hizo caminar más rápido, con los ojos escudriñando cada sombra, cada rincón del lugar. De pronto, un sonido sordo le hizo girar la cabeza, un crujido detrás de un arbusto. Su corazón dio un salto. Corrió hacia allí, pero no encontró más que una rama quebrada y el barro recién removido. Nadie. Tizón había desaparecido. Se sentó en el suelo con la cabeza entre las manos. La lluvia aún caía, aunque más ligera, empapándole la espalda y el cabello. La mochila estaba a un lado, el diario de su madre encima de ella, y él sentía un vacío enorme. Todo lo que había creído seguro, todo lo que había planeado para cuidar de Tizón, ahora estaba perdido. Te prometí que no te dejaría solo», murmuró con voz temblorosa. Y ahora el silencio se apoderó del pantano. Ni un pájaro, ni un insecto, ni el viento. Solo el barro y la lluvia que seguía cayendo lentamente, mezclándose con la sangre seca en el suelo. Samuel respiró hondo, se levantó, mirando alrededor, intentando controlar el pánico que amenazaba con atraparlo.
Su mirada se posó en el sendero que llevaba al pueblo. No podía rendirse. Si alguien había tomado a Tizón, alguien tendría que saber dónde estaba. Mientras caminaba de regreso, la sensación de ser observado se intensificó. Cada sombra parecía moverse con intención. Cada rama crujida era un aviso. Samuel entendió algo. Esto no había terminado. El pantano había cambiado. Y con él, su vida también. ¿Alguna vez te has preguntado qué secretos puede esconder un lugar olvidado que nadie pisa hace años? Samuel estaba a punto de descubrir algo que cambiaría todo. Lo que había comenzado como un simple paseo tras las huellas de Tizón se convirtió en un viaje directo hacia un misterio que no esperaba enfrentar. Samuel avanzaba con cuidado. El barro le llegaba a los tobillos y la linterna apenas iluminaba los bordes del sendero. Cada crujido de rama, cada charco que salpicaba bajo sus pies, lo hacía mirar sobre el hombro. Sabía que alguien lo estaba siguiendo, lo sentía, pero también sabía que no podía retroceder. El sendero terminaba en un claro cubierto de maleza. Ahí estaba, un viejo cobertizo de madera podrida con el techo inclinado y agujeros por los que se colaba la luz del sol de la tarde. El aire olía a humedad y madera vieja, un olor que mezclaba tierra, polvo y algo más, algo que no podía identificar. Se acercó, respirando hondo. La puerta colgaba de un solo clavo, y al empujarla, un chirrido desgarrador resonó en el aire quieto. Samuel dio un paso dentro con la linterna en la mano. Lo primero que vio fueron sogas tiradas en el piso, algunas con nudos que reconoció de inmediato, las mismas que habían mantenido a Tizón atado. «No puede ser», murmuró, tocando una de las sogas. Todavía estaban húmedas, como si alguien las hubiera usado hace poco. El miniclímax lo golpeó de inmediato. No era casualidad. Todo esto estaba conectado. El pantano, las huellas, las sogas. Alguien había estado aquí recientemente. Avanzó más adentro, esquivando tablas rotas que crujían bajo su peso. En una esquina, una vieja caja de herramientas estaba abierta. Martillos, llaves, cuchillos oxidados y algo que llamó su atención. Una libreta. La recogió con cuidado. La cubierta estaba manchada de barro y sangre seca. La abrió y vio nombres tachados uno tras otro. La tinta estaba corrida, borrosa por la humedad. Su corazón se aceleró. Entre los nombres reconoció a algunos del pueblo. Uno de ellos, Leo, el hijo de doña Elvira. «No, no puede ser», susurró con la voz temblando. Su mente giraba. ¿Qué hacía ese nombre aquí? ¿Quién había escrito todo esto y por qué? Samuel revisó la libreta página tras página. Más nombres, todos tachados, todos desaparecidos de alguna manera, y cada página estaba más desordenada que la anterior, como si la persona que escribía hubiera perdido el control. Un nuevo miniclímax llegó cuando escuchó un ruido detrás de él. Se giró de golpe. La puerta del cobertizo se movía con el viento, o alguien estaba ahí. Su linterna tembló en la mano, iluminando solo sombras. Nada. Solo la puerta que seguía colgando, chirriando. Respiró profundo, tratando de calmar el pánico. Sabía que no podía irse sin algo más. Necesitaba pruebas, señales, cualquier indicio de lo que había pasado aquí. Empezó a revisar las herramientas, buscando algo que pudiera ser útil. Encontró una soga más gruesa, con los extremos cortados de manera irregular. La reconoció al instante. Era la que había mantenido a Tizón atado. Todo encajaba, todo llevaba a alguien con intención de ocultar algo. Samuel se agachó para mirar debajo de una de las tablas podridas. Allí encontró más hojas, más notas, mezcladas con barro. Un mapa antiguo del terreno, marcas sobre el pantano y anotaciones que parecían indicar fechas y nombres. Cada palabra le hacía sentir que el tiempo se comprimía. Todo estaba más cerca de lo que pensaba. El segundo miniclímax llegó cuando, al levantarse, algo se movió en la esquina del cobertizo. Su linterna iluminó apenas un par de ojos brillando entre la sombra. Un animal, pequeño, encogido, quizá un gato o un perro,
pero no había tiempo para distraerse. Su atención volvía a la libreta, al mapa, a todo lo que indicaba que alguien no quería que nadie descubriera este lugar. Sabía que no podía quedarse mucho más. Cada segundo aumentaba el riesgo de que don Mateo o alguien más apareciera. Pero antes de salir, tomó la libreta, las hojas del mapa y la soga gruesa. Guardó todo en su mochila. Esta evidencia podía ser crucial, pero también lo exponía a un peligro que todavía no entendía completamente. Salió del cobertizo despacio, sin hacer ruido. Afuera, la luz del atardecer caía sobre el pantano. El barro aún estaba húmedo, los charcos reflejaban el cielo rojizo. Todo parecía igual, pero Samuel sabía que nada volvería a ser lo mismo. Ahora llevaba consigo secretos que no podía ignorar, y la sensación de que alguien lo estaba observando nunca lo abandonaría. Mientras caminaba hacia el sendero de regreso, el viento movió algunas ramas y algo en la maleza crujió otra vez. Samuel aceleró el paso, con la libreta apretada contra su pecho. No solo había descubierto pistas, había descubierto que lo que creía seguro estaba solo empezando a desenredarse. El cobertizo, con sus sombras y secretos, quedaba atrás. Pero Samuel sabía que volvería, porque lo que había encontrado era más grande de lo que podía imaginar, y Tizón, de alguna manera, estaba en medio de todo eso. Samuel llegó a la casa de doña Elvira con la mochila cargada y el corazón latiendo con fuerza. No solo traía pan, un cuaderno y ropa empapada, sino también algo mucho más pesado. La certeza de que lo que había encontrado en el cobertizo no era un accidente, y que Tizón estaba atrapado en medio de algo mucho más grande. Doña Elvira lo esperaba en la cocina, con los brazos cruzados y la mirada fija. No hizo preguntas al principio, solo lo observó entrar, mojado, con el barro pegado en los zapatos. Samuel se detuvo en seco, como si temiera que el simple hecho de respirar la hiciera enfurecer. «Samuel», dijo ella al fin suavemente, «ven, siéntate». Él dudó, luego avanzó hasta la silla frente a la mesa. Sacó la libreta que había encontrado en el cobertizo y la dejó sobre la madera, abriéndola para mostrarle los nombres tachados, los mapas, las fechas. «Vi todo esto, y también las sogas», dijo Samuel. «Y Tizón estaba atado, con sangre, y luego desapareció». Elvira palideció, pero no retiró la mirada. Sus manos temblaban ligeramente mientras tomaba la libreta y la examinaba. Cada página era un golpe directo a un recuerdo que había tratado de enterrar. Esto es, susurró, incapaz de continuar por un momento. «Samuel, hace muchos años, mi hijo desapareció aquí. Leo tenía tu edad, justo así, caminando por el pantano, jugando con los animales, y nunca regresó». Samuel tragó saliva, sin palabras. El peso de la revelación era insoportable. Sintió un escalofrío que le recorrió la espalda. «Siempre sospeché de don Mateo», continuó Elvira con la voz quebrada. «Nunca lo probé, nunca tuve pruebas, pero algo en él, en la forma en que miraba a mi hijo, siempre me decía que no podía estar tranquilo, que algo iba a pasar, y pasó». Samuel miró el rostro de la mujer, lleno de arrugas, de historias, de dolor contenido. Por un momento se sintió menos solo. Alguien entendía la gravedad de la situación, alguien que había perdido más que él. «Y ahora», dijo Samuel con la voz temblorosa, «ahora Tizón está desaparecido. ¿Crees que alguien más esté involucrado?» Elvira lo miró directamente y la tensión en sus ojos era palpable. «Sí», dijo, «y temo que estés en peligro si lo sigues buscando solo». Samuel asintió, tragando saliva. Había sentido miedo antes, pero ahora la sensación era diferente. No era solo la amenaza de don Mateo, sino el peso de la verdad. Las desapariciones, las sogas, el pantano, todo estaba conectado. Un miniclímax llegó cuando Elvira se levantó y fue hacia un estante, sacando una vieja cámara de su esposo. La colocó sobre la mesa frente a Samuel. «Tengo esta cámara desde hace años», explicó.
La usé para seguir pistas, para intentar descubrir qué le pasó a Leo. Nadie me creyó entonces. Pero ahora podría ser nuestra única oportunidad. Samuel miró la cámara con asombro. No era sofisticada, pero funcionaba, y eso bastaba. Bastaba para empezar a recopilar pruebas y descubrir qué había ocurrido realmente en el pantano. El segundo miniclímax ocurrió cuando, mientras revisaban la libreta y las notas, un crujido se escuchó en la puerta principal. Ambos se tensaron. Samuel se acercó a la ventana y vio una sombra moviéndose entre los árboles. «Debe ser nadie», dijo intentando convencerse a sí mismo. «Pero si no, podría ser alguien que sabe que tenemos esta información». Elvira asintió, comprendiendo de inmediato la gravedad. «No podemos confiar en nadie más, Samuel. Nadie en el pueblo», susurró. «Solo nosotros dos». En ese momento, Samuel entendió algo crucial. Ya no podía ir solo. No podía enfrentar este peligro sin alguien que supiera, alguien que tuviera experiencia y cuidado. El vínculo con Elvira se fortaleció en segundos. No solo era la vecina mayor, sino su aliada, la única persona que podía ayudarlo a navegar un peligro mucho mayor que un simple caballo desaparecido. Mientras el sol comenzaba a caer y la luz se filtraba a través de la cortina, Samuel sintió que por primera vez desde que había salido de casa no estaba completamente solo. Tenía a Tizón, la libreta, la cámara, y a alguien que entendía lo que significaba perder y buscar, y lo que estaba por venir. Sabía que no iba a ser fácil, pero juntos, Samuel y Elvira podían empezar a descubrir la verdad detrás del pantano, de don Mateo y de todas las sombras que habían estado esperando en silencio durante años. El tercer miniclímax cerró la escena. Samuel cerró la mochila con la libreta y la cámara dentro y miró a Elvira. «Vamos a encontrarlo», dijo con firmeza. «Vamos a encontrarlo y no dejaremos que nadie más desaparezca». Elvira asintió, con lágrimas que corrían por sus mejillas, pero con una mirada decidida. Sabían que estaban al borde de algo grande, y que el pantano guardaba secretos que por fin estaban a punto de salir a la luz. «No podemos ir con la policía todavía», dijo Samuel, con la voz apenas un susurro, mientras miraba la libreta abierta sobre la mesa. «Si lo hacemos ahora, sin pruebas, nadie nos va a creer. Y Mateo lo sabe». Doña Elvira asintió sentada frente a él. Sus manos temblaban mientras ajustaba el viejo delantal que siempre usaba en la cocina. La cámara de su difunto esposo estaba sobre la mesa, lista, como si el tiempo hubiera esperado solo para este momento. «Tienes razón», dijo. «Necesitamos pruebas, y si queremos pruebas, tenemos que ser cuidadosos, muy cuidadosos». Samuel tragó saliva y miró hacia la ventana. Afuera, el atardecer teñía los árboles de un naranja intenso. Todo parecía tranquilo, pero sabían que eso era solo una ilusión. El pantano y el cobertizo escondían secretos que podían romper la calma del pueblo de un momento a otro. Se levantaron en silencio y se acercaron al estante donde la cámara descansaba cubierta de polvo. Doña Elvira la limpió con cuidado, examinando cada lente, cada engranaje. La vieja cámara tenía un valor sentimental enorme, pero ahora también adquiría un nuevo peso. Podía ser la llave para descubrir la verdad. «Funciona», dijo finalmente. «Aunque no es digital, podemos usarla para espiar desde lejos. Captar cualquier movimiento extraño de Mateo». Samuel sintió un escalofrío. Era arriesgado, pero sabía que no había otra opción. Cada día que pasaba, Tizón y cualquier otra víctima estaban en peligro, y la sensación de urgencia se convirtió en decisión. «Entonces vamos a hacer esto», dijo. «Pero tenemos que ser sigilosos, no podemos cometer errores». El primer miniclímax llegó cuando planearon la vigilancia. Decidieron dividirse. Samuel estaría cerca del sendero que llevaba al pantano, mientras que Elvira lo cubriría desde su casa, usando la cámara para registrar cualquier movimiento de don Mateo. Cada detalle contaba, cada segundo podía ser crucial.
A la mañana siguiente, Samuel se adentró en el borde del pantano, mochila al hombro, con la libreta y la cámara de Elvira. Se movía como una sombra entre los árboles, buscando el mejor lugar para observar sin ser visto. El barro aún estaba húmedo, y el olor a tierra mojada se mezclaba con la humedad del pantano. Don Mateo apareció a lo lejos, caminando con pasos pesados, revisando el terreno como si esperara encontrar algo. Samuel se escondió detrás de un tronco caído y activó la cámara. Captó cada movimiento, cada mirada furtiva, cada gesto que podría delatar un secreto. «Tenemos algo», susurró Samuel por el micrófono que conectaba con Elvira. «Lo veo. Está revisando el cobertizo». El segundo miniclímax explotó cuando don Mateo se detuvo y miró directamente hacia donde Samuel se escondía. Samuel contuvo la respiración, quedándose inmóvil, mientras el hombre volvía a caminar sin notar la sombra detrás del tronco. El corazón de Samuel golpeaba fuerte, pero entendió algo importante. Había riesgo, pero también posibilidad. Mientras tanto, Elvira vigilaba desde su casa, la cámara apuntando hacia el cobertizo y los alrededores. Sus ojos no parpadeaban, concentrados en cada movimiento. Capturó cómo Mateo se agachaba, revisaba herramientas y objetos que él mismo había escondido. Todo estaba documentado. Todo era evidencia. «Está haciendo lo mismo que describen los nombres de la libreta», murmuró Elvira. «Es todo lo que temía». Samuel asintió, aunque ella no podía verlo. Sintió una mezcla de miedo y determinación. Todo lo que habían encontrado hasta ahora se podía perder si cometían un solo error. Pero también sabían que ahora tenían algo poderoso, pruebas visuales. El tercer miniclímax llegó cuando, al regresar del cobertizo para observar mejor la entrada al pantano, Samuel notó huellas frescas que no estaban allí antes, huellas de alguien más, alguien pequeño. Su mente conectó los puntos. Tizón, los nombres tachados, Mateo. Y Samuel entendió que el peligro estaba más cerca de lo que pensaba. «Elvira, hay alguien más aquí», susurró. «Y no es Mateo». Elvira frunció el ceño y giró la cámara hacia las inmediaciones del cobertizo. Sus manos temblaron. Entre la maleza unas sombras se movían rápido, como si supieran que los estaban observando. «Tenemos que tener cuidado», dijo. «Esto se está complicando, pero también significa que vamos por buen camino». Al final del día, cuando Samuel regresó a la casa de Elvira, ambos respiraron aliviados, aunque la tensión seguía en el aire. Sabían que habían dado un paso decisivo, tenían pruebas, tenían vigilancia y tenían un plan. Pero también sabían que cada minuto contaba y que Mateo no iba a quedarse quieto por mucho tiempo. Y mientras el sol se ocultaba, tiñendo el cielo de rojo y naranja, Samuel y Elvira comprendieron que estaban en la antesala de algo grande, algo que podría cambiar todo lo que conocían del pantano, del cobertizo y de las sombras que habían esperado pacientemente durante años para ser descubiertas. Samuel no podía dejar de pensar en Tizón. Desde que desapareció en el pantano, cada sombra, cada ruido en los arbustos le hacía saltar el corazón. Esa mañana, mientras caminaba por el borde del sendero, escuchó un relincho débil a lo lejos. Se detuvo, contuvo la respiración y trató de ubicar la dirección del sonido. Entre los matorrales, vio algo que lo hizo correr sin pensar. Tizón. El caballo estaba allí, pero no como antes. Su cuerpo tenía cortes y raspones en las patas y los flancos. La crin estaba enredada y húmeda, y su mirada era una mezcla de miedo y alivio al verlo. «¡Tizón!», gritó Samuel, arrodillándose junto al animal. «Te encontré. ¿Estás bien, verdad?». El caballo resopló, dio un paso hacia él, tambaleándose un poco. Samuel extendió la mano, tocando con cuidado sus costillas y la pata lastimada. Dolor y alivio se mezclaban en su pecho. Su plan era claro. Debía llevarlo a un lugar seguro, pero no podía arriesgarse a que don Mateo lo viera.
El miniclímax se presentó cuando Samuel decidió que la mejor opción era llevarlo a la propiedad de doña Elvira. No podía quedarse en el pantano, donde cualquiera podría encontrarlo. Con esfuerzo guiando a Tizón, caminó a través de senderos que solo él conocía, sorteando ramas, barro y charcos, evitando cualquier ruido que pudiera alertar a vecinos curiosos. «Tranquilo, grandote», susurraba, «vamos a ponerte a salvo». Al llegar a la vieja casa de Elvira, ella los esperaba en el porche, con la linterna en la mano. Samuel dejó que Tizón entrara con cuidado. Elvira no dijo nada al principio. Solo abrió la puerta y lo guió hacia un pequeño establo que había en el fondo, apartado de la casa principal. «Está herido, pero creo que sobrevivirá», dijo Samuel, observando los cortes y el barro pegado en la piel del animal. Elvira asintió, y juntos comenzaron a limpiar las heridas usando agua tibia y trapos limpios. Cada movimiento era lento, delicado. El miedo de lastimarlo más era palpable. «Necesitamos descansar un poco y pensar qué hacer», dijo Elvira. «No podemos moverlo demasiado, pero tampoco podemos dejarlo aquí mucho tiempo». Samuel miró a Tizón, que respiraba con dificultad, pero estaba calmado. Sus ojos parecían transmitir un mensaje silencioso, como si entendiera que por fin estaba seguro. El segundo miniclímax se presentó cuando, mientras ajustaban vendas y limpiaban heridas, Samuel escuchó un ruido afuera, un crujido de ramas, un sonido demasiado deliberado para ser casualidad. Se tensó de inmediato. «¿Escuchaste eso?», susurró. Elvira se acercó y miró por la ventana. Nada a simple vista. Sin embargo, ambos sabían que el peligro estaba más cerca de lo que podían imaginar. Don Mateo no podía estar lejos. La sensación de vigilancia aumentó la urgencia. «Tenemos que ser sigilosos», dijo ella. «No sabemos quién podría estar rondando». Samuel asintió. Sintió que la responsabilidad de cuidar a Tizón había aumentado. Ya no era solo proteger un caballo, sino también mantenerlo fuera del alcance de alguien capaz de lastimarlo. Mientras revisaban el establo, Samuel encontró un rastro de barro que llevaba hacia el cobertizo viejo en el terreno de Mateo. Su corazón se aceleró. Si podía seguir ese rastro, quizá podrían encontrar más pistas sobre lo que estaba ocurriendo con Tizón y los otros nombres tachados en la libreta. «Elvira, creo que si seguimos esto, podemos descubrir algo más», dijo señalando las huellas. «Pero va a ser peligroso». Ella lo miró con determinación. «Lo sé, pero no podemos esperar más. No podemos dejar que esto continúe». El tercer miniclímax surgió cuando Tizón, asustado por un ruido lejano, relinchó con fuerza y golpeó el suelo con una pata herida. Samuel se inclinó sobre él, intentando calmarlo mientras el corazón le latía a 1000 por hora. La adrenalina, el miedo y la esperanza se mezclaban en su pecho. Sabía que cualquier error podía costarles caro, pero también comprendió que ahora estaban más cerca de la verdad que nunca. Al final del día, el caballo descansaba en un rincón del establo, cubierto con mantas y con las heridas limpias, por lo menos de superficie. Samuel y Elvira se sentaron frente a él, agotados, pero con una sensación de alivio. Por primera vez desde que lo encontraron, Tizón estaba a salvo. «Tenemos que planear bien el siguiente paso», dijo Elvira. «Esto apenas comienza». Samuel asintió, mirando al caballo. Sus ojos reflejaban determinación. Sabía que ahora la prioridad era protegerlo y al mismo tiempo descubrir quién estaba detrás de todo. El pantano, el cobertizo, don Mateo, todo comenzaba a encajar en un rompecabezas que, poco a poco, revelaba su forma peligrosa y oscura. El aire estaba pesado esa tarde. La casa de doña Elvira parecía aún más silenciosa de lo normal, como si hasta los muebles contuvieran la respiración. Samuel y ella habían pasado horas planeando su próximo movimiento, revisando las pistas y la libreta con los nombres tachados. La cámara, colocada en un rincón estratégico del bosque cercano al cobertizo,
Estaba lista para captar cualquier movimiento de don Mateo. «Hoy tenemos que conseguir algo concreto», susurró Elvira, mientras ajustaba el lente y la posición del trípode improvisado. Samuel asintió. Su corazón latía con fuerza. Sabía que cada segundo era una apuesta, que cualquier ruido podría delatar su presencia y que si don Mateo sospechaba, todo podría terminar antes de comenzar. «¿Crees que funcione?», preguntó Samuel, mirando la cámara que había estado grabando discretamente desde el amanecer. «Funciona», respondió Elvira. «Solo tenemos que esperar el momento justo». El primer miniclímax llegó cuando don Mateo apareció. Caminaba con pasos largos, revisando su terreno como siempre, pero esta vez algo era diferente. Había tensión en su cuerpo, como si supiera que alguien lo estaba observando. Avanzó hacia el cobertizo, hablando en voz baja por teléfono. «Tenemos que cerrar el trato antes de que alguien descubra más», dijo con firmeza, sin notar que la cámara captaba cada palabra. Samuel contuvo la respiración. El corazón le dio un vuelco. Por fin, una prueba concreta. Por fin, algo que conectaba todo. Las sogas, tizón, los nombres tachados, el cobertizo, todo tenía un responsable. «¿Lo escuchaste, Samuel?», susurró Elvira, con la voz temblando de emoción y miedo. «Ahora tenemos algo real, algo que nadie podrá ignorar». Samuel sintió una mezcla de alivio y temor. La evidencia estaba ahí, pero también la confirmación de que don Mateo era más peligroso de lo que habían imaginado. Cada palabra capturada era un testimonio de lo que había estado ocurriendo, y también un aviso: no podían cometer errores. El segundo miniclímax se presentó cuando, al revisar la grabación, notaron que don Mateo se detuvo frente al cobertizo y revisó objetos y herramientas. Sus movimientos eran calculados, meticulosos, como si supiera que cada cosa que tocaba tenía un valor oculto. «Está asegurando lo que no quiere que encontremos», dijo Elvira, ajustando la cámara para captar mejor cada detalle. «Todo esto no es solo por un caballo, es más grande, mucho más grande». Samuel tragó saliva. La gravedad de la situación lo golpeó de golpe. Lo que habían pensado como un simple misterio sobre un animal atado en el pantano, ahora tenía ramificaciones que alcanzaban a otros niños, otros nombres, otras desapariciones. Y si alguien más estaba involucrado, podían estar en peligro. «Tenemos que movernos rápido», dijo él, con el corazón en la garganta. «Esto puede cambiar todo». Elvira asintió, consciente de que cada decisión contaba. No podían esperar a que la policía lo descubriera por casualidad. Ellos debían actuar con estrategia, asegurarse de que la evidencia fuera irrefutable antes de presentar cualquier denuncia. El tercer miniclímax llegó cuando escucharon pasos detrás del seto, un ruido ligero que rompió el silencio. Samuel se agachó instintivamente mientras Elvira apagaba la cámara y se mantenía quieta. La adrenalina los golpeó. Alguien los había descubierto, o era solo un animal del bosque. Pero nada apareció, solo el viento moviendo las hojas. Ambos comprendieron que la tensión podía jugarles malas pasadas, pero también que cada momento de calma debía ser aprovechado para avanzar. La evidencia estaba asegurada. Ahora solo faltaba decidir cómo usarla. «Tenemos pruebas», dijo Elvira finalmente. «Pero necesitamos un plan. No podemos ir sin pensar cada paso. Esto es demasiado grande para improvisar». Samuel asintió. La magnitud de lo que tenían entre manos lo hacía sentirse pequeño, pero también fuerte. Por primera vez sentía que podían ganar, que no todo estaba perdido. Cada palabra de don Mateo, grabada en esa cámara, era una llave que abría puertas a verdades ocultas durante años. Y mientras la tarde caía, tiñendo el bosque de sombras alargadas, Samuel y Elvira entendieron algo crucial. El tiempo se estaba acabando, pero ahora tenían un arma poderosa, una grabación que podía cambiarlo todo. Solo debían usarla con inteligencia,
porque un paso en falso podía ser la diferencia entre justicia y desastre. Samuel y doña Elvira entraron a la comisaría con el corazón latiendo a 1000 por hora. La libreta, la cámara y la grabación de don Mateo pesaban en la mochila, pero más que eso, el peso era la verdad que traían consigo. La policía del pueblo los recibió con expresiones de desdén y curiosidad, como si fueran niños contando cuentos para entretenerse. «Otra vez ustedes dos con historias del pantano», dijo un oficial, apoyándose en el mostrador. Su tono era burlón, como si la realidad del peligro no existiera. Elvira se enderezó con la voz firme. «No es un cuento. Tengo evidencia, una grabación de don Mateo hablando de cerrar el trato antes de que alguien descubra más». El oficial frunció el ceño, escéptico. «¿Grabación? ¿Y qué prueba hay de que eso sea real?». Samuel tragó saliva y sostuvo la cámara con firmeza, temblando un poco, pero decidido. «Aquí está, todo está grabado, pueden escucharlo ustedes mismos». Encendieron la cámara, reproducieron el audio. La voz de don Mateo resonó clara, firme, con cada palabra cuidadosamente captada. «Tenemos que cerrar el trato antes de que alguien descubra más». El segundo miniclímax llegó cuando el oficial miró a Elvira con incredulidad. «Esto suena grave, pero necesitamos más que una grabación para proceder», dijo, encogiéndose de hombros. Elvira no se inmutó. Sus manos temblaban de rabia y miedo, pero su mirada era de acero. «Yo ya he perdido a un hijo. No voy a dejar que otro desaparezca. Samuel estuvo en el pantano y vio cosas. Yo también. Esto no es invento». En ese momento, una agente joven, de mirada alerta y expresión seria, se acercó al grupo. Tenía la actitud de alguien que escuchaba, pero no juzgaba antes de saber. «Déjenme revisar el caso», dijo. «Por respeto a usted, señora». Samuel y Elvira intercambiaron miradas de alivio. Por primera vez desde que habían salido al bosque, alguien los estaba tomando en serio. El tercer miniclímax se presentó cuando la agente empezó a reproducir la grabación en su computadora y tomó notas con rapidez. Cada palabra de don Mateo, cada movimiento captado por la cámara, parecía cobrar vida frente a sus ojos. «Esto es más serio de lo que pensaba», susurró para sí misma. «No podemos ignorarlo». Elvira le pasó la libreta con los nombres tachados y el mapa del terreno. La agente la examinó con cuidado, reconociendo patrones que otros habían pasado por alto. Fechas, lugares, conexiones entre desapariciones y el terreno de Mateo. «Esto no es solo un caballo», dijo la agente. «Esto apunta a algo mucho más grande. Voy a investigar personalmente». Samuel sintió un escalofrío. Por primera vez, la tensión y el miedo que había cargado durante semanas se mezclaba con esperanza. La verdad que habían encontrado ahora tenía un camino hacia la justicia. Mientras la agente comenzaba a tomar declaraciones, un miniclímax inesperado ocurrió. Mateo apareció en la comisaría, caminando con la arrogancia y despreocupación que siempre lo caracterizó. La reacción del pueblo y de los oficiales fue inmediata. Miradas de advertencia, susurros detrás de él. La tensión se cortaba en el aire. «¡Mateo!», exclamó Samuel desde un rincón con el corazón acelerado. «¡Tú!». El hombre los miró con frialdad, como si el niño y la mujer no fueran más que sombras insignificantes. Pero la agente lo detuvo. «No va a salir hasta que tengamos toda la información», dijo firme. El cuarto miniclímax estalló en ese momento. Samuel comprendió que la verdad no solo estaba en sus manos, sino que finalmente tenía aliados que podían actuar. Don Mateo no podía escapar, no esta vez. Y la evidencia, la grabación y la libreta eran armas que no podían negar. Al final de la jornada, Samuel y Elvira salieron de la comisaría con una mezcla de alivio y tensión contenida. Sabían que aún quedaba mucho por hacer. La investigación apenas comenzaba y el pantano, el cobertizo y los secretos de Mateo estaban lejos de ser completamente revelados. «Hoy dimos el primer paso»,
dijo Elvira mientras caminaban hacia la casa, pero debemos seguir con cuidado. Él sabe que estamos detrás. Samuel asintió, mirando la libreta que llevaba en la mochila. Cada nombre tachado era un recordatorio de lo que estaba en juego. Y mientras avanzaban por la calle de tierra, ambos comprendieron que el silencio del pueblo había comenzado a romperse y que la justicia, aunque lenta, finalmente empezaba a abrirse camino. El viento arrastraba hojas secas por la plaza del pueblo, mientras Samuel y doña Elvira caminaban hacia la comisaría. Sabían que la investigación había dado un giro, pero ninguno de los dos estaba preparado para lo que iban a descubrir esa mañana. La agente joven que los había escuchado los recibió con una expresión grave. «Tienen que venir conmigo», dijo. «Hemos encontrado algo, y no es menor». Samuel y Elvira intercambiaron una mirada. La tensión se apoderó de ellos. ¿Qué más podían descubrir que cambiara todo lo que ya sabían? El primer miniclímax llegó cuando los llevaron al terreno de don Mateo. La policía había excavado en varios puntos del cobertizo y del pantano contiguo. Lo que encontraron era escalofriante. Restos de caballos enterrados apresuradamente, algunos con sogas aún atadas a sus patas. «Esto confirma lo que temíamos», dijo la agente, mientras señalaba los restos. «Don Mateo ha estado haciendo esto durante años, y no solo animales». Su voz se quebró levemente. «Documentos y registros indican desapariciones de personas vinculadas al pantano. Entre ellos, Leo, su hijo». Elvira se llevó las manos al rostro, incapaz de contener las lágrimas. Samuel la tomó del brazo, sosteniéndola mientras el dolor de la mujer se mezclaba con la impotencia y la rabia. «Nunca me dejaron buscarlo de verdad», susurró Elvira. Y ahora su voz temblaba. «Ahora sabemos que no fue accidente. Nunca lo fue». Samuel miró los restos, sintiendo una mezcla de horror y determinación. Cada caballete, cada señal de tortura o abandono era un recordatorio de la magnitud de lo que estaban enfrentando. El segundo miniclímax ocurrió cuando la policía encontró documentos antiguos escondidos bajo el suelo del cobertizo, carpetas con nombres, fechas y lugares. Las notas detallaban las desapariciones, incluyendo instrucciones sobre cómo ocultarlas y quién debía no hacer preguntas. «Esto es más grande de lo que imaginábamos», dijo la agente. «Aquí están todos los nombres tachados de la libreta, y varios más». Don Mateo no actuaba solo. Sabía exactamente lo que hacía. Elvira se inclinó sobre los papeles, reconociendo la caligrafía que alguna vez había visto. Notas sueltas, fechas de cumpleaños, anotaciones del colegio, todo relacionado con los niños desaparecidos del pueblo. Su hijo Leo estaba allí, confirmado en cada página. «Lo sabía», susurró con un hilo de voz. «Todo este tiempo, y nadie me creyó». Samuel sintió la desesperación de Elvira como propia, pero también una chispa de fuerza. Si tenían pruebas, podían actuar. Si podían conectar los nombres y los documentos con la grabación y la libreta, finalmente podrían detener a Mateo. El tercer miniclímax se dio cuando uno de los oficiales levantó un registro que parecía reciente. Un diario de actividades de don Mateo, escrito a mano, describiendo la logística de su trabajo en el pantano y el cobertizo. Había menciones directas a Tizón y a otros animales capturados, así como instrucciones vagas sobre la discreción de ciertas personas que podían estar cerca. Esto es prueba directa», dijo la agente con la voz firme. «Ahora podemos vincularlo a los desaparecidos y a los animales maltratados. Todo coincide con la grabación. Todo». Elvira respiró hondo, sintiendo que finalmente la justicia tenía un camino. Samuel, aunque joven, comprendió la magnitud de lo que estaban presenciando. No solo se trataba de proteger a Tizón, ahora había una red de secretos y crímenes que tenían que sacar a la luz. El cuarto miniclímax se produjo cuando escucharon un ruido a lo lejos. Don Mateo, visiblemente nervioso, había llegado al terreno acompañado de un par de hombres. Su mirada se cruzó con la de Samuel y Elvira.
Por primera vez, la arrogancia se mezcló con la preocupación. Sabía que habían descubierto parte de su verdad. «Manténganse lejos», gritó Mateo. «Esto no les concierne». Pero la agente joven se adelantó, firme, levantando los documentos y la grabación. «Sí nos concierne, y ahora la ley está de nuestro lado». Elvira abrazó a Samuel, mientras los ojos de ambos se llenaban de determinación. Sabían que el peligro no había terminado, pero también que ahora la verdad tenía evidencia tangible. Los ecos del pasado, silenciosos y ocultos durante años, finalmente habían empezado a salir a la luz. Mientras la tarde caía y la luz del sol pintaba de naranja los charcos del pantano, Samuel y Elvira comprendieron algo crucial. No estaban solos, tenían pruebas, y el tiempo de Mateo para esconder la verdad se estaba acabando. El aire del pueblo estaba cargado de murmullos y expectación. Desde temprano, la noticia se había esparcido. Don Mateo había sido arrestado. No era un rumor ni una sospecha. La evidencia era irrefutable. Samuel y doña Elvira habían logrado lo impensable: llevar pruebas suficientes para que la ley actuara. Samuel caminaba por la plaza, la mochila aún a la espalda, sintiendo cómo todas las miradas se posaban sobre él. Algunos lo veían con respeto, otros con sorpresa y algunos con miedo. Era el niño que había enfrentado un misterio que muchos adultos ignoraban, el niño que había encontrado pruebas donde otros habían cerrado los ojos. «Ahí va el mocoso del pantano», susurró un vecino. «Ese chico nos salvó la verdad». El primer mini clímax se dio cuando don Mateo fue escoltado por la policía desde su propia propiedad hasta el vehículo patrulla. Su rostro, antes arrogante y seguro, ahora estaba marcado por la rabia y la impotencia. Cada paso que daba hacia la cárcel era un golpe para su reputación y un alivio para aquellos que habían sufrido en silencio durante años. La multitud no podía contenerse. Algunos aplaudían discretamente, otros simplemente se quedaban en silencio, como si no supieran cómo reaccionar ante la caída de alguien que había sido una sombra sobre sus vidas por tanto tiempo. Samuel lo observaba desde la distancia, con el corazón latiendo fuerte. La sensación de justicia se mezclaba con la incredulidad. Habían logrado que la verdad venciera al miedo. El segundo miniclímax se presentó cuando Elvira se acercó a Samuel. Sus manos temblaban, no por miedo, sino por la emoción de ver que, después de años de dudas y pérdidas, alguien había actuado finalmente. «Lo logramos», dijo con voz quebrada. «Por fin, Samuel». Samuel asintió, aunque no podía hablar mucho. Miró a su alrededor. El pueblo estaba dividido entre quienes habían sabido todo y callado, y quienes ahora entendían la magnitud de lo que había ocurrido. Cada rostro, cada mirada, era un recordatorio de que el silencio había sido cómplice durante demasiado tiempo. «Algunos van a enojarse», advirtió Elvira. «No todos querían que esto saliera a la luz, pero la verdad no puede esperar más». Samuel respiró profundo. Sabía que enfrentar a Mateo no había sido solo un acto de valentía, sino también un acto de justicia. Ahora tenía la certeza de que su esfuerzo no había sido en vano. El tercer miniclímax explotó cuando la policía comenzó a levantar los objetos del cobertizo de Mateo como evidencia. Las sogas, la libreta, los restos de animales, los documentos antiguos, todo estaba allí, esperando para ser examinado en la investigación formal. La gente miraba desde la distancia, algunos boquiabiertos, otros murmurando con incredulidad. «Nunca imaginé que algo así pasaría», murmuró una vecina mientras Samuel y Elvira pasaban junto a ella. «Ese niño nos mostró lo que nadie se atrevió a ver». Samuel sintió una punzada de orgullo, mezclada con nostalgia. Había sido un camino difícil, lleno de miedo y decisiones peligrosas, pero ahora la valentía tenía rostro y voz en su pequeño cuerpo. El cuarto miniclímax se produjo cuando don Mateo, desde el interior del patrullero,
lanzó una mirada que atravesó la multitud. Su furia era palpable, pero nadie se inmutó. Cada paso hacia la justicia era un golpe que nadie podía detener. Samuel lo vio por un instante y sintió que el miedo que había cargado durante semanas finalmente se transformaba en fuerza. «Nunca volverá a hacer daño», susurró Elvira. «Al menos, no mientras la ley esté de este lado». El viento movió algunas hojas y Samuel miró el cielo, como si buscara confirmación de que todo lo que habían hecho valía la pena. Sabía que la lucha aún no terminaba, que todavía había preguntas sin responder y secretos por descubrir, pero también entendió que habían dado un paso gigante hacia la verdad. Mientras la patrulla se alejaba, la multitud comenzó a dispersarse lentamente. Algunos seguían murmurando, otros aplaudían en silencio. Samuel y Elvira se quedaron de pie, observando cómo el pueblo enfrentaba la verdad, dividido entre la culpa de haber callado y el alivio de saber que la justicia finalmente se imponía. Y mientras el sol caía, tiñendo de naranja y rojo los charcos del pantano y las calles de tierra, Samuel comprendió algo que hasta entonces solo había sentido a medias. La valentía no siempre es grandiosa o heroica en los libros. A veces es un niño que no se rinde, que sigue adelante aunque tenga miedo, que protege a quienes no pueden protegerse solos. Ese día, Samuel se convirtió en símbolo de valentía, no solo para el pueblo, sino para él mismo, porque había enfrentado el miedo, descubierto la verdad y logrado que la justicia llegara a quienes más lo necesitaban. Y aunque sabía que todavía quedaban retos y preguntas, también sabía que, por primera vez en mucho tiempo, todo empezaba a tener sentido. El camino de regreso estaba silencioso. Samuel caminaba a paso lento, con la mochila al hombro y el corazón aún acelerado por todo lo que había ocurrido. Cada paso lo acercaba a la casa donde había crecido, pero donde ya no se sentía seguro. La lluvia reciente había dejado charcos en el camino de tierra, reflejando el cielo gris que parecía acompañar su mezcla de emoción y miedo. Al llegar, la puerta de la casa estaba entreabierta. La luz del interior era tenue y un olor a medicina y comida cocinada flotaba en el aire. Su madre estaba sentada en la sala, apoyada contra el respaldo de la silla, con la mirada fija en el suelo. Parecía más pequeña, más frágil que la última vez que la había visto. La enfermedad le había marcado el rostro, pero sus ojos seguían siendo los mismos, llenos de historia, de amor y de culpa. «Mamá», dijo Samuel con la voz temblorosa. Ella levantó la vista lentamente. Su expresión cambió al reconocerlo y un hilo de lágrimas brotó de sus ojos. «Samuel», susurró, «perdóname». El primer miniclímax se presentó en ese instante. Samuel sintió cómo el peso de años de abandono y miedo se mezclaba con la esperanza de reconciliación. No sabía si podía aceptar las palabras todavía, pero algo en la sinceridad de su madre le dio fuerza. Se acercó y se sentó junto a ella, dejando que el silencio hablara por un momento. «Mamá, yo también te extrañé», dijo con voz suave. «Yo también tuve miedo». Ella lo tomó de la mano, temblorosa pero firme. Los dedos de ambos se entrelazaron como si quisieran recuperar el tiempo perdido. Samuel sintió un calor que no había sentido desde hace mucho, una sensación de hogar que creía olvidada. El segundo miniclímax llegó cuando hablaron de lo ocurrido. Samuel le contó de Tizón, del cobertizo, de don Mateo y de cómo habían logrado que la verdad saliera a la luz. Su madre escuchaba atentamente, con la mirada fija y las lágrimas cayendo silenciosas. «No sabía», dijo ella. «Pensé que solo eran rumores. Nunca imaginé todo esto». Samuel asintió. «Ahora lo sabemos. Y gracias a eso, nadie más va a sufrir». Su madre suspiró, apoyando la cabeza en el hombro de Samuel por un momento. El abrazo fue breve, pero lleno de significado. Era un puente que comenzaba a unir 2 años de distancia emocional, de silencios y de heridas no sanadas.
El tercer miniclímax surgió cuando Samuel revisó la casa. Todo parecía igual, pero también diferente. Los muebles, las fotos y los objetos antiguos ahora tenían un nuevo valor. Cada recuerdo se mezclaba con la esperanza de que podían empezar de nuevo. La madre le ofreció una taza de té caliente y ambos se sentaron cerca de la ventana, mirando cómo el cielo empezaba a aclarar después de la lluvia. «Prométeme algo, Samuel», dijo su madre. «No te vayas otra vez sin decirme, no quiero perderte de nuevo». «Lo prometo», respondió él con sinceridad. Aunque la promesa era simple, para ambos significaba mucho más. Representaba confianza, un vínculo que, aunque roto, podía repararse poco a poco. El cuarto miniclímax apareció cuando Samuel compartió con su madre sus planes respecto a Tizón y los demás animales que necesitaban protección. Ella lo escuchó con atención y por primera vez en mucho tiempo parecía sentirse parte de algo más grande que su enfermedad y su culpa. «Mamá, Tizón está a salvo y vamos a seguir protegiendo todo lo que podamos», dijo Samuel. «Estoy orgullosa de ti, Samuel», respondió ella con una mezcla de emoción y alivio. «Has hecho algo que muchos adultos no se atreven a hacer». El vínculo entre ellos empezó a fortalecerse, lentamente, con palabras simples, gestos pequeños y la comprensión compartida de que ambos habían sufrido y temido, pero que ahora podían construir algo nuevo. Mientras la tarde caía y el cielo mostraba los primeros rayos de sol entre las nubes, Samuel y su madre permanecieron sentados juntos, sin necesidad de palabras constantes. El silencio se convirtió en compañía, y en ese momento supieron que volver a casa no era solo un regreso físico, sino también un regreso al corazón, a la confianza y a la posibilidad de sanar heridas que habían permanecido abiertas demasiado tiempo. Samuel comprendió finalmente que la valentía no solo consistía en enfrentar peligros externos, sino también en enfrentar el dolor y la distancia que existían entre él y quienes amaba. Y en ese pequeño gesto de reconciliación, la historia de ambos empezaba a cerrarse con esperanza, dejando espacio para un futuro que podía construirse juntos. El sol de la mañana caía cálido sobre el establo donde Tizón descansaba. Su cuerpo, antes lleno de heridas y cicatrices frescas, ahora mostraba signos de recuperación. La crin relucía al sol. Sus patas estaban firmes y la respiración era profunda y tranquila. Samuel lo acariciaba lentamente, recorriendo su lomo con dedos temblorosos de emoción. Por fin, el caballo parecía libre del dolor que lo había acompañado durante tanto tiempo. «Lo lograste, grandote», susurró. «Todo esto valió la pena». Tizón levantó la cabeza y resopló suavemente, como si entendiera cada palabra. Samuel sonrió, y por primera vez sintió que no estaba solo. La historia que había comenzado con miedo y abandono estaba llegando a su final, y lo hacía con la calma que solo la verdad y la justicia pueden traer. El primer miniclímax surgió cuando doña Elvira se acercó a Samuel con la mano extendida y una sonrisa que reflejaba años de preocupación convertidos en alivio. «Samuel, quiero que sepas algo», dijo. «Desde hoy eres oficialmente parte de mi familia. Ya no estás solo, y aquí tienes un lugar donde siempre serás bienvenido». Samuel la miró con los ojos brillantes, una mezcla de incredulidad y emoción. No podía creer que, después de tanto dolor, finalmente tuviera un hogar estable, alguien que lo cuidara y protegiera sin condiciones. «¿De verdad?», preguntó con la voz quebrada. «Sí», respondió Elvira. «Eres mi familia, Samuel, y no importa lo que pase, siempre tendrás un lugar aquí». Samuel abrazó a Elvira con fuerza. Esa promesa, simple pero profunda, le daba seguridad, esperanza y la certeza de que podía mirar al futuro sin miedo. El segundo miniclímax llegó cuando Samuel, Elvira y Tizón salieron al campo abierto detrás de la casa. Samuel soltó al caballo y lo vio galopar libre, levantando polvo y corriendo con fuerza renovada.
La libertad de Tizón parecía contagiarlo, y Samuel respiró profundo, sintiendo como toda la tensión, la angustia y el miedo acumulados durante meses comenzaban a disiparse. «Lo prometo, grandote», dijo, «nunca te volverán a hacer daño». Elvira lo observaba desde la puerta del establo, orgullosa. Sabía que la historia de Samuel no solo era de valentía, sino también de resiliencia. Cada paso que habían dado juntos había construido un futuro mejor para ambos, y esa unión representaba un cierre simbólico de todo lo que habían sufrido. El tercer miniclímax se produjo cuando los vecinos empezaron a aparecer uno a uno para ver la recuperación de Tizón y la calma que finalmente reinaba en la propiedad de Elvira. Algunos murmuraban sobre la caída de don Mateo, otros se acercaban con cautela y algunos simplemente miraban desde lejos con la curiosidad contenida. El pueblo, marcado por los secretos revelados y las desapariciones que por fin habían salido a la luz, comenzaba a despertar de años de silencio y miedo. Los ecos de lo que había sucedido resonaban en cada mirada y conversación. Samuel se dio cuenta de que, aunque la justicia había avanzado, algunas heridas aún seguirían sanando, pero que había esperanza para todos. «El pueblo va a cambiar», dijo Samuel, mientras acariciaba nuevamente a Tizón. «Va a empezar de nuevo». Elvira asintió, y por un momento compartieron un silencio lleno de comprensión. Sabían que el proceso de sanación sería lento, que no todos perdonarían o entenderían, pero también entendían que habían hecho lo correcto. El cuarto miniclímax se presentó cuando Samuel y Elvira se sentaron en la hierba, viendo cómo el sol caía lentamente sobre el pantano y el cobertizo que habían dejado atrás. Los recuerdos dolorosos aún flotaban en el aire, pero ahora estaban mezclados con la sensación de justicia y protección. «Nunca pensé que podríamos llegar tan lejos», dijo Samuel, «pero lo hicimos». «Y Tizón lo logró también». «Sí», dijo Elvira mirando al caballo correr en el horizonte. «Y tú también, Samuel, lo hiciste». Ambos comprendieron que la valentía no siempre se mide por grandes gestos heroicos, sino por la constancia, la perseverancia y el cuidado por los demás. Cada paso que habían dado, cada riesgo asumido, había llevado a este momento. La libertad de Tizón, la seguridad de Samuel y la posibilidad de un nuevo ciclo para el pueblo. Mientras la noche se acercaba y los últimos rayos de sol iluminaban el campo, Samuel acarició a Tizón una última vez y susurró: «Prometo cuidarte, siempre». El caballo resopló suavemente, respondiendo de alguna manera a esa promesa. Y mientras se alejaban juntos hacia la casa, Samuel comprendió que aunque algunas heridas tardarían en sanar, había un futuro por delante lleno de esperanza, amor y nuevas oportunidades. El pantano, el cobertizo y los secretos del pasado quedaban atrás, y lo que importaba ahora era la familia, la libertad y la vida que habían logrado proteger. El pueblo también respiraba por primera vez con cierta tranquilidad, y aunque no todos olvidarían, todos sabían que un nuevo capítulo había comenzado, donde la verdad, la justicia y la valentía marcaban el rumbo. La historia de Samuel y Tizón nos recuerda que la valentía no siempre se mide por gestos grandiosos, sino por la fuerza de proteger lo que amamos, de enfrentar la injusticia aunque el miedo nos paralice y de nunca dejar de buscar la verdad, incluso cuando parece imposible. Cada uno de nosotros tiene la capacidad de ser un faro en la oscuridad, de transformar el dolor en acción y de crear esperanza donde antes solo había silencio. Si esta historia te conmovió y te inspiró, déjanos tu comentario. Queremos conocer cómo te hizo sentir y qué reflexiones despertó en ti. Dale like y comparte este video con alguien que necesite recordar que la valentía y la verdad siempre encuentran su camino. Y si quieres seguir siendo parte de este mundo de historias que emocionan, sorprenden y transforman,
suscríbete al canal. Cada suscripción no es solo un clic, es un gesto de conexión, de formar parte de una comunidad que valora la justicia, la empatía y la fuerza de los corazones valientes. No te pierdas lo que sigue, porque las historias más poderosas aún están por contarse.